Ok, buenos días, Johari, ya puedes comenzar. Buenos días, ¿pueden ver la presentación bien, verdad? Pues, buenos días, tal como dijo la doctora Anita, mi tesis de investigación es la resistencia a la pudrición de raíz causada por Fusarium solani en habichuela. Entonces, a modo de introducción, la pudrición de raíz causada por el hongo Fusarium solani es una de las enfermedades que afecta la producción de habichuelas en las regiones tropicales. Se ha reportado que a nivel de campo las pérdidas asociadas con la pudrición de raíz por Fusarium pueden superar el 80% en cultivares susceptibles. Los síntomas de enfermedad que provoca Fusarium solani incluyen una pudrición seca de la base del tallo y de las raíces. Estos síntomas inician como lesiones longitudinales de color marrón rojizo que comienzan en la base del tallo y el sistema radicular. Eventualmente, según aumenta la severidad de la enfermedad, se pueden observar síntomas como marchitez y la clorosis de las hojas. Esta pudrición de raíz aumenta por la presencia de factores abióticos tales como el estrés de sequía, el calor, la baja fertilidad de los suelos y la alta compactación de los suelos. Dado a que el uso de fungicidas no es suficiente para erradicar esta enfermedad, para controlarla, el desarrollo de variedades de habichuela que sean resistentes es la estrategia más efectiva para el manejo de la enfermedad. Sin embargo, las fuentes de resistencia a Fusarium solani son limitadas. Es por ello que los objetivos de esta investigación fueron identificar líneas de habichuela que provengan del vivero base 120 y líneas avanzadas desarrolladas por USDA Puerto Rico que poseen resistencia a lo que es la pudrición de raíz causada por Fusarium solani. También se esperó evaluar las respuestas de estas líneas de habichuela común a la pudrición de raíz por Fusarium en ensayos de campo para entonces identificar nuevas fuentes de resistencia. Los objetivos de esta presentación entonces van a ser presentar los materiales y métodos que se emplearon durante la investigación y los resultados y hallazgos que se obtuvieron de los mismos. Entonces, para comenzar con la metodología, primeramente en la estación experimental de Isabela en Puerto Rico, se llevó a cabo un experimento en un lote de monocultivo en donde se ha sembrado habichuela por más de 50 años. Este predio también se ha reportado un historial de pudrición de raíz causada por Fusarium. En este experimento se estuvieron evaluando 156 líneas de habichuela que fueron seleccionadas porque poseen resistencia a múltiples enfermedades, dentro de las cuales se incluye resistencia a la mancha angular, resistencia a la bacteriosis, a la virosis, al Bean Golden Yellow Mosaic Virus y al Bean Common Mosaic Virus. Estas líneas entonces se evaluó la severidad de la pudrición de raíz y el vigor. Las plantas se encontraban en una etapa de floración al 50%, que es la etapa R4, y se utilizó una escala CIAT del 1 al 9 para evaluar la severidad de la enfermedad, en donde se asignó el valor de 1 a plantas que estuvieran sanas y el valor de 9 a plantas que estuvieran muertas. Mientras tanto, el vigor se asignó el valor de 1 a plantas que fueran vigorosas y un valor de 9 a plantas que no fueran vigorosas. Luego de evaluar la severidad de la enfermedad en las plantas, se procedió a obtener aislados a partir de las raíces de las habichuelas evaluadas. Y para ello, las plantas se extrajeron del suelo, se obtuvieron fragmentos de raíces que se desinfectaron y se colocaron en medio de agar de papa dextrosa acidificado. Luego de obtener los aislados, procedimos a identificar los mismos en base a las características morfológicas y culturales de los aislados. También se realizó un ensayo de reacción en cadena de la polimerasa para los aislados que recuperamos de Fusarium. Y para ello se utilizaron factores que corresponden a la región ITS, el factor de elongación y beta-tubulina.
En la figura 1 podemos ver entonces el lote que se utilizó para realizar esta evaluación. Entonces, primeramente, dentro de las especies de hongos que se identificaron de los aislamientos, se identificaron varias especies de Fusarium, dentro de las cuales se incluye Fusarium chlamydosporum, Fusarium oxysporum, Fusarium brachygibosum y Fusarium solanum. Esa figura 2 que pueden ver en el slide muestra las similitudes culturales de estos aislados de Fusarium en medio de cultivo de Agalpapa dextrosa. También se identificaron aislados de Rhizoctonia solani, de Macrofomina y de Pythium, aunque en un mucho menor porcentaje de lo que se encontraron los Fusariums. Aquí en este slide, entonces presento 3 de los hongos mencionados anteriormente que se identificaron, y lo que me gustaría resaltar es las diferencias en la pigmentación y en la textura del crecimiento micelial de estos aislados, que aunque todos son Fusarium, se pueden observar diferencias culturales. Y ahora presento los resultados de esta evaluación en Isabela. La tabla 1, entonces, incluye la severidad de la enfermedad causada por las especies de Fusarium en las distintas líneas de habichuela. Dado que son 156 líneas, solamente incluimos algunas de las líneas más representativas del ensayo completo, y cabe resaltar que el valor promedio de la severidad de la enfermedad, es decir, de la pudrición de raíz, para esas 2 primeras repeticiones fue de 3.1 y de 4.6 respectivamente. Mientras tanto, el valor promedio del vigor fue de 5.6 y de 6.1. Entonces, las líneas que se encuentran en el color azul corresponden a valores ideales de lo que sería la severidad de la enfermedad, dado que tienen un valor de 1, lo que implica que son plantas sanas. Asimismo, el vigor fue un valor de 4, lo cual implica que hubo un vigor prometedor. Las líneas que se encuentran resaltadas en el color rojo, entonces corresponden a plantas de las cuales pudimos obtener aislados de Fusarium. También se resalta la severidad de la enfermedad, que como se puede observar, hubo variaciones en esa severidad de la enfermedad. Entonces, continuando, se realizó una segunda evaluación en la estación experimental Fortuna en Juana Díaz. Esto fue un ensayo de vivero, y en este experimento se estuvieron evaluando 26 variedades de habichuela que fueron seleccionadas porque poseen características deseables con respecto a su respuesta a la pudrición de raíz, vigor, rendimiento, y al igual que las habichuelas, las líneas que fueron seleccionadas en el ensayo anterior poseen resistencia a múltiples enfermedades, tales como la virosis, la bacteriosis común y resistencia a la roña causada por Uromyces facioli. En esta evaluación, entonces, perdonen la bocina. En esta evaluación, entonces, estas 26 variedades se evaluaron frente a un aislado virulento, que es el aislado 19.00.514 de Fusarium solani, que es un aislado que se obtuvo de Juana Díaz. En esta evaluación se utilizó como un control susceptible la variedad Montecalm, y las plantas fueron inoculadas en 2 ocasiones con este aislado virulento a una concentración de 10 a la 6 macroconidias por mililitro por planta. Se aplicó 1 mililitro de inóculo en la base del tallo de las plántulas y se realizó en 2 ocasiones, a los 8 y 14 días luego de la fecha de siembra. Luego de inocular las plantas, procedimos a evaluar la severidad de la enfermedad. Esto se realizó a los 21 días luego de la fecha de siembra, utilizando la escala CIAT del 1 al 9, que pueden ver un ejemplo en la figura 4, que muestra cómo se vería la severidad, los valores, cómo se adjudican. Luego de evaluar la severidad de la enfermedad, se obtuvieron reaislamientos a partir de las raíces para recuperar ese aislado. Y por último, los resultados fueron analizados mediante un análisis de varianza y una prueba LSD-Fisher. Ahora voy a estar presentando los resultados de esta evaluación.
La tabla 2 entonces resume la severidad de la pudrición de raíz causada por este aislado virulento en las 26 variedades de habichuela. Primeramente, resalto la variedad TARS LH1 y la variedad Amadeus, que tuvieron una severidad mayor a la variedad Montecalm, que fue el control susceptible, cuya severidad fue de 4. Esto implica que estas dos variedades fueron más susceptibles que ese control. Por otro lado, las variedades Bella y Beniques, que son semillas de grano blanco, resultaron en una severidad, la severidad más baja del ensayo fue una severidad menor que el control, lo que indica que estas variedades poseen resistencia a este aislado de Fusarium solano. Entonces, se realizó otra evaluación para evaluar la virulencia del aislado 9415 de Fusarium. Este fue un aislado que recuperamos del periodo de pudrición de raíz en Isabela, que es la primera evaluación que se realizó, y quisimos determinar la respuesta de estas variedades de Beniques, BAT477, el control susceptible Montecalm, CEF10 y Crescent. De esta evaluación lo que determinamos es que mientras que Montcalm es susceptible al aislado 19.00.514 de Fusarium solani, en este caso fue menos susceptible a este aislado 9415 en comparación con las demás variedades que están en esta imagen. Al comparar Montecalm con las otras variedades, se ve cómo se extiende la pudrición de raíz a lo largo de la base del tallo, y también se observa cómo se reduce ese sistema radicular en comparación con el Montcalm, que no muestra tantos síntomas como las demás líneas. Esto nos permite comparar el grado de virulencia entre estos dos aislados de Fusarium y cómo varía la respuesta entre las variedades de habichuela. Continuando, se realizó una segunda evaluación en la estación experimental Fortuna. Esto fue un ensayo también de vivero, y en esta ocasión evaluamos 30 líneas y variedades seleccionadas frente al aislado virulento de Fusarium 00514. Estas líneas fueron seleccionadas a partir de esa primera evaluación que realizamos en el periodo de pudrición de raíz en Isabela, y se seleccionaron las 30 líneas superiores y contrastantes, las 30 líneas que mejor tuvieron respuesta a la pudrición de raíz en ese predio. Entonces lo evaluamos frente a este aislado virulento y se realizó el mismo procedimiento. Se inoculó con el aislado a los 7 y 14 días luego de la fecha, utilizando como fuente de inóculo a una concentración de 10 a las 6 macroponidias por mililitro por planta, aplicando 1 mililitro de inóculo en la base del tallo de cada planta. Luego de inocular las mismas, procedimos a evaluar la severidad de la enfermedad utilizando la escala CIAT del 1 al 9, que ya pudieron ver una imagen de la misma. Y por último, se realizó un reaislamiento a partir de las raíces para entonces recuperar el aislado. Aquí pueden ver en la figura 5 las variedades de habichuela bajo las condiciones de vivero. Entonces, los resultados que obtuvimos a partir de esta evaluación se presentan en la tabla 3, que incluye la severidad de la pudrición de raíz causada por este aislado virulento de Fusarium solani en las 30 líneas de habichuela. Primeramente, Montecalm, que es el control susceptible, resultó en la mayor severidad de la enfermedad frente a este aislado. Su severidad fue de 7. También resalto la PR 0443151. Esta es una semilla que se ha reportado que tiene un buen uso de nitrógeno, o sea que tiene un buen comportamiento en suelos que sean bajos en nitrógeno, y su severidad fue menor que el control susceptible Montecalm, lo que indica que tiene más fuentes de resistencia que Montecalm. A partir de esta evaluación identificamos varias líneas y variedades que poseen resistencia a este aislado de Fusarium solani, entre las cuales se incluyen la TARS LH1, el grano blanco Bella,
TARS LFR1 y TARS MST1. En estas variedades, pues no se observaron síntomas de enfermedad. Y en este slide, entonces presento dos de las variedades que se evaluaron. La primera es la variedad Monte Calm, cuya severidad, según la tabla, es de 7, y se puede ver la pudrición de raíz que se refleja a lo largo de la base del tallo. Y dado a que este Fusarium solani afecta este sistema radicular de las plantas, se puede observar cómo impide la absorción apropiada de los nutrientes, y entonces se refleja la clorosis en la planta. En la figura 7, entonces se ven los síntomas de enfermedad en la línea 7706, cuya severidad fue de 5.6 aproximadamente, y se puede observar y comparar la diferencia entre lo que es una severidad de 7, que es la severidad de Monte Calm, versus una severidad de 5, que fue la de la línea 7706. En ambas aún se ve la pudrición de raíz, específicamente en la pudrición en la base del tallo, perdón. Y por último se realizó una evaluación de virulencia de aislados recuperados de Fusarium recuperados de Isabela en una selección de variedades de habichuela. Este experimento se realizó en el vivero de la estación experimental en Fortuna, y se estuvieron evaluando variedades de habichuela que incluyeron Monte Calm, que fue el control susceptible, Crescent, CEF10 y BAT477. En esta ocasión se utilizaron los aislados 9425, 9415, 9430 y 9317. Estos aislados se recuperaron del predio de pudrición de raíz en Isabela, y al igual que los ensayos anteriores de vivero, las plantas se inocularon con estos aislados. La fuente de inóculo se ajustó a una concentración de 10 a la 6 macroconidias por mililitro por planta, y se realizaron 2 inoculaciones a los 8 y 14 días luego de la fecha de siembra. Luego se procedió a evaluar la severidad de la enfermedad 21 días luego de la fecha de siembra, utilizando la escala SIAD del 1 al 9. Y por último, se realizó un reaislamiento a partir de las raíces para recuperar ese aislado. Y ahora presento los resultados de esta evaluación, en donde las tablas 4 a las 7 incluyen los resultados de la severidad de la enfermedad para cada aislado y para cada línea. En términos generales, se determinó que la severidad de la enfermedad para estos aislados fue menor que la de la severidad de la enfermedad para el aislado 19.00.514. Esto implica que estos aislados son menos virulentos que ese aislado recuperado de Juana Díaz, que es el aislado de Fusarium solani. Sin embargo, se notó que consistentemente la línea Crescent es más susceptible a estos aislados virulentos, a estos aislados de Fusarium. Nosotros utilizamos la escala que define Sicknick, Anderson y Van Schuven Pastor Corrales, de lo que se considera resistente y susceptible. Valores que estén por debajo de 3 se consideran variedades resistentes, y valores que estén por encima de 3 se consideran susceptibles. Y en base a eso, pues, es que determinamos la susceptibilidad y la resistencia de estas líneas evaluadas. Y ahora presento imágenes de esa evaluación. La primera imagen muestra plántulas de Monte Calm frente a los 4 aislados que mencioné, que es el 9317, 9425, 9430 y 9415. No sé si lo pueden apreciar también en la imagen, pero se pueden observar síntomas de lesiones rojizas en la base del tallo. Igual para Crescent se puede observar síntomas de pudrición de raíz en la base del tallo. Esta es Monte Calm, esta es el comportamiento de Crescent. Y en estas imágenes muestro las variedades, BAT477 y la variedad CEF10.
que también se puede apreciar cómo se va afectando la base del tallo de las plántulas para todos los aislados. Por último, pues presento los hallazgos generales de estas evaluaciones, en donde se determinó que la respuesta de las 156 líneas de habichuela común a la pudrición de raíz causada por Fusarium varió. A partir de las evaluaciones de campo se identificaron líneas resistentes a la pudrición de raíz causada por Fusarium con un vigor y un rendimiento prometedor. También los resultados que se obtuvieron a partir de ese ensayo de campo se pudieron confirmar mediante inoculaciones controladas en los ensayos de vivero. Y por último, se determinó que la selección de variedades para resistencia a la pudrición de raíz requiere del uso de controles susceptibles como la variedad Montecalm y de aislados virulentos. Y pues esa sería mi presentación. Gracias.